El presidente libanés, Joseph Aoun, expresó una esperanza cautelosa sobre el acuerdo entre Washington y Teherán, ya que podría poner fin de manera definitiva al conflicto entre Israel y Hezbolá. Mediadores pakistaníes y funcionarios iraníes afirman que este alto al fuego incluye todos los frentes, incluido el Líbano. No hay una declaración oficial por parte de Estados Unidos e Israel está diciendo que de ninguna manera. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, dijo que las fuerzas de defensa de Israel permanecerán en las zonas de seguridad en Líbano, Siria y Gaza, y advirtió, cito, si Irán ataca a Israel debido a los acontecimientos en Líbano, lo atacaremos con toda nuestra fuerza. Hoy ya hay reportes libaneses de ataques israelíes en el sur del Líbano. Esto es lo que dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán sobre vincular los dos frentes. Permítanme enfatizar que el Líbano y el fin de la guerra en el Líbano son una parte inseparable del entendimiento para terminar la guerra. Hemos demostrado en el pasado que estamos decididos en este asunto. Poner fin a la guerra y lograr un alto el fuego en el Líbano fue parte del acuerdo del 8 de abril y demostramos en la práctica que hablamos en serio al respecto. Ahora nos acompaña David Daoud, un investigador principal enfocado en Hezbolá y el Líbano en la Fundación para la Defensa de las Democracias. David, ¿qué significa este momento para el Líbano? Si Irán logra vincular el tema libanés con la firma del acuerdo, esto sería a costa del presidente y el primer ministro del Líbano, ya que hasta ahora no han logrado asegurar un alto al fuego mediante estas negociaciones directas con Israel. Entonces, en términos generales, ¿esto debilita al Estado libanés? Bueno, gracias por invitarme. Excelente pregunta. Honestamente, no lo sé porque hemos visto mucha retórica del presidente Aoun y del primer ministro Nujaf Salam en el sentido de afirmar la soberanía. Y de nuevo, eso es un cambio bienvenido respecto a sus predecesores. Quiero decir, ya sabes, el presidente anterior, Aoun, Michel Aoun, solía permanecer completamente indiferente cuando Irán dejaba muy claro que no le importaba en absoluto la soberanía del Líbano. Así que hay que darle algo de crédito al presidente Aoun, pero también han sido inconsistentes. Tanto él como el primer ministro Nujaf Salam han dicho en ocasiones que el rumbo de la vía Líbano-Israel no puede separarse completamente de la vía de Islamabad. Y creo que estoy citando al primer ministro Noah Salam ahí, que se refiere, ya sabes, a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Así que está ese elemento. Pero incluso si el alto al fuego se lograra a través de la vía Israel-Líbano mediada por Estados Unidos, en la práctica, ¿qué diferencia hace cuando Líbano, hasta donde sabemos, sigue sin querer y sin poder controlar a Hezbolá? Cuando el primer ministro Noah Salam dijo hace unas semanas que en cuanto al desarme, esto tiene que ser una conversación interna, o sea, volver a la dinámica en la que Líbano intenta hablar con Hezbolá, intenta pedirle amablemente a Hezbolá que se desarme y Hezbolá dice que no. Entonces, ¿qué? ¿De qué sirve siquiera hablar de Líbano, de la soberanía libanesa, incluso si se logra bilateralmente, incluso si se logra un alto al fuego entre Jerusalén y Beirut, cuando tú como Beirut no quieres o no puedes hacer lo más básico para ejercer la soberanía, que es controlar tu territorio? Olvidemos a Irán. Supongamos que Hezbolá no está afiliado con Irán. Es un actor dentro del Líbano que no se somete al Estado libanés y no puedes ponerlos bajo control. Así que lo demás es solo una fachada, si me preguntas. Bueno, entonces, al analizar este acuerdo, si se levantan las sanciones a Irán, ¿cómo crees que el régimen probablemente usará eso para volver a financiar a su apoderado Hezbolá? Y en este momento, ¿cuánto necesita Hezbolá este apoyo de Irán tras los ataques diarios de Israel? Bueno, mira, creo que no deberíamos sobreestimar el impacto de los ataques en las finanzas de Hezbolá. Sé que hay algunas voces que quieren amplificar esto, incluso dentro del campo libanés anti-Hezbolá, que quieren exagerar el impacto de los problemas financieros de Hezbolá. Y hemos escuchado esto durante años, que Hezbolá ha estado colapsando financieramente. Quiero decir, cuando alguna vez han reorganizado algún tipo de organismo interno y así sucesivamente, creo que Hezbolá, mira, están limitados, por supuesto. ¿Están al borde del colapso financiero? Absolutamente no. Irán, los fondos que se desbloquearán, los fondos iraníes que se desbloquearán definitivamente, ayudarán a Hezbolá, sea cual sea esa cantidad al final. Hezbolá no requerirá mucho de Irán. Ellos saben cómo hacer la guerra y sobrevivir con poco dinero. Pero también no olvidemos que Irán no es la única fuente de financiamiento para Hezbolá. Por diseño iraní, porque Irán quiere que Hezbolá sea, en última instancia, un actor autónomo que sea leal a Irán, no porque reciba armas o fondos, sino por ideología. Hezbolá ha desarrollado a lo largo de los años sus propias fuentes propias de financiamiento, tanto dentro como fuera del Líbano. Algunas de ellas son ilegítimas, las empresas criminales en las que Hezbolá está involucrado, las drogas, el contrabando de armas, el lavado de dinero y todo eso, pero otras no lo son, ¿sabes? Si no estuvieran asociadas con una organización terrorista, serían legítimas.
Algunas provienen de donaciones del extranjero. Así que Hezbollah tiene sus propios canales de financiamiento y su factura, la factura que tiene que pagar, no es increíblemente alta. Quiero decir, ellos tienen, ya sabes, tienen que encargarse de la reconstrucción, pero esto no está en decenas de miles de millones de dólares. Es alrededor de 11 a 12 mil millones de dólares. Y Hezbollah solo necesita arreglárselas para ir sobreviviendo. Y en cuanto a reconstruir su poderosa capacidad militar, están confiando en FTVs. No se necesita mucho dinero para reconstruir su capacidad militar. El verdadero reto para Hezbollah va a ser la reestructuración organizacional. Ahí vamos a ver a Irán ayudar, como hemos visto en los últimos 15 meses antes de que la guerra se reiniciara, y mantener a los chiitas de su lado, ¿verdad? Eso se puede lograr repartiendo dinero con el tiempo, ya sea pronto o en pequeñas cantidades. Bueno, ¿cómo entra Siria en esto, especialmente si Israel está siendo contenido, por así decirlo, cuando se trata de enfrentar completamente a Hezbollah? Trump había estado presionando a Siria para que hiciera más para frenar a Hezbollah, pero eso sigue siendo una prioridad, especialmente si se está tratando de contener a Israel. ¿Podría Trump cambiar su enfoque hacia Siria? Mira, creo que Siria puede ser un actor positivo. Un colega mío, Ahmed Chauri, y yo acabamos de detallar en un artículo exactamente cómo Siria puede ayudar. Siria ha expresado desinterés en entrar al Líbano y en volver a ocupar el Líbano. Creo que eso es algo positivo. Y Siria ha demostrado su disposición para interceptar envíos de fondos y armas a Hezbollah. Hemos visto intercepciones rutinarias. El problema es que Siria sigue siendo un estado fragmentado en la era posterior a la guerra civil. Las nuevas autoridades ahí, ya sea que confíes en ellas o no, todavía no han consolidado su control sobre su territorio. Yo sí creo que realmente odian a Hezbollah. Hay un odio sectario. Hay años de sangre que Hezbollah ha derramado en Siria, así que tienen animosidad hacia Hezbollah. No creo que quieran hacer la vista gorda voluntariamente con Hezbollah, pero de nuevo, Siria sigue fragmentada. Las autoridades son nuevas. Su capacidad para consolidar el control sobre su territorio está limitada por sus medios finitos y muy restringidos. Y tienes tensiones etnosectarias que están alejándose del centro, los drusos en el sur, los kurdos, los alawitas. Así que todos estos factores juntos están impidiendo que Siria, a pesar de su disposición, tenga la capacidad, lo cual es como el inverso del Líbano, que yo diría que sí tiene la capacidad. Las Fuerzas Armadas libanesas, especialmente ahora, yo diría que son una fuerza mucho más capaz que Hezbollah, pero les falta la voluntad de perseguir a Hezbollah debido a las posibles consecuencias. Con Siria es al revés. Es una disponibilidad de voluntad y una falta de recursos. David Daoud, es un gusto tenerte con nosotras hoy en I24 News en inglés. Siempre apreciamos tu perspectiva. Gracias. De regreso aquí en el estudio sigue conmigo el ex embajador israelí en el Reino Unido, Mark Regev, y ahora también se une a nosotras el analista de seguridad, Jonathan Regev. Embajador Regev, quiero comenzar contigo respecto a lo que veremos en adelante, este periodo de negociación de 60 días en lo que respecta al tema del Líbano. ¿Cómo puede Israel presentar su argumento a Washington de que necesita mantener la libertad de acción para enfrentar a este grupo terrorista respaldado por Irán? Como sabes, mejor que la mayoría, Israel sigue presente en el sur del Líbano hoy en día, hasta e incluso en algunos lugares más allá del río Litani. Ahora, el alto el fuego, según entiendo y como se dijo, los estadounidenses apoyan esta posición, es que Israel puede quedarse en el sur del Líbano y podemos consolidar nuestro control allí y destruir la infraestructura de Hezbollah. Y por supuesto, si Hezbollah nos ataca, podemos responder. Y creo que, ya sabes, es muy fácil decir que Israel se reserva el derecho de defenderse. Pero lo que pasó hace un día, cuando Israel atacó el barrio de Dahia en el sur de Beirut en respuesta al fuego de Hezbollah, demuestra que no son solo palabras, son hechos. Ahora, al menos públicamente, Trump se desvinculó de ese ataque en Beirut por parte de Israel en respuesta al lanzamiento de misiles hacia Israel. Así que yo diría que no solo es importante lo que dice Israel, sino lo que hizo Israel. Y hemos trazado una línea en la arena y estamos diciendo que haya o no alto al fuego, Israel, cuando decimos que actuaremos para defendernos contra Hezbollah. No son solo palabras, son hechos, incluso si Estados Unidos no está totalmente de acuerdo. Y entramos en este nuevo escenario del alto al fuego con ese marco, con ese entendimiento. Israel actuará contra Hezbollah cuando necesitemos hacerlo para protegernos. Bueno, aún así, los ciudadanos libaneses hoy, Jonathan, ya hemos visto imágenes de ellos regresando a algunos de los pueblos y aldeas evacuados en el sur del Líbano, donde las fuerzas de defensa de Israel habían estado operando. ¿A quién representa una amenaza esto ahora? ¿Esto corresponde a las fuerzas de defensa de Israel o a las Fuerzas Armadas libanesas?
¿A quién le causa más dilemas seguir abordando esta zona donde Hezbollah se ha infiltrado? El problema con estos acuerdos es que tienen demasiados vacíos. Es lo mismo con Gaza, por ejemplo. Hay un acuerdo, hay una especie de memorando de entendimiento, pero hay demasiados vacíos, demasiadas preguntas que no tienen respuesta. ¿Qué pasa con estas personas, por ejemplo? Por un lado, este es su hogar, estos son sus pueblos. Por otro lado, sabemos que Hezbollah usó estos pueblos como un puesto de mando avanzado para infiltrarse en Israel. Esto se ha descubierto una y otra vez. El ministro de Defensa, Israel Katz, dijo esta mañana que Israel retendrá esas áreas. Y no solo eso, retendrá estas áreas libres de población y libres de infraestructura terrorista. Entonces, ¿cómo será? Hemos escuchado que ha habido algunos disparos hacia esas personas que regresan, no para matar a nadie, sino para evitar que la gente regrese. También hemos escuchado que hubo algunos bloqueos de carreteras por parte del ejército libanés para evitar que regresaran. Pero estamos hablando de cientos de miles de personas que eventualmente regresarán, apoyadas, por supuesto, y alentadas por Hezbollah para hacerlo. Muchas preguntas sin ninguna respuesta. Creo que empezando con la pregunta de si el ejército israelí permanecerá en la zona en lo que respecta a Israel. La respuesta a eso es absolutamente sí. ¿Y qué pasa con respecto a las Fuerzas Armadas libanesas? Incluso si quisieran entrar en algunos de los lugares que Israel ha dejado, tenemos estas zonas piloto. Se supone que eso está involucrado en el cese al fuego más reciente que fue negociado entre Washington, Israel y Líbano. ¿Estamos viendo algún éxito en estas zonas piloto hasta ahora con las Fuerzas Armadas libanesas realmente asegurándose de que Hezbollah no esté regresando a estas áreas al sur del río Litani? No estamos viendo ningún éxito y creo que esto estaba destinado a fracasar desde el principio, pero ciertamente ahora, porque una vez más, este acuerdo hay muchas preguntas. Pero una cosa está clara y es que Hezbollah una vez más ha recuperado un gran poder en Líbano porque tiene una potencia regional que lo respalda. Creo que la amenaza iraní de responder contra cualquiera que ataque posiciones de Hezbollah está dirigida a Israel, pero no solo a Israel, porque las discusiones entre Israel y Líbano en Estados Unidos pedían algún tipo de desarme de Hezbollah por parte del ejército libanés. E Irán dijo, cualquiera que ataque a Hezbollah, nosotros responderemos. Entonces, ¿cómo puede tener éxito esto? Puede tener éxito. Analista de seguridad Jonathan Regev, siempre aprecio tu experiencia en temas de seguridad.